Hola María, mira, te cuento cositas un poquito en general y también voy a intentar responder a las preguntas que me haces que no tienen fácil respuesta. Lo primero, recordarte lo que hago yo. Yo empiezo con los problemas de valles y diagrama en árbol, en el PDF ese que te pasé. Y lo que tienen que tener claro ellos y tú es que cuáles son las probabilidades que aparecen en las ramas del árbol. En esta primera rama aparece la probabilidad de uno de los sucesos y la del complementario porque tienen que sumar uno. Estas dos cosas tienen que sumar uno. Y en las otras ramas, en las cuatro últimas, aparecen probabilidades condicionadas. Es decir, esta es lo que aparece aquí, es la probabilidad de que ocurra el suceso B sabiendo que ha ocurrido el suceso A. Entonces, en todos los problemas de Valle tiene que aparecer una frase de sabiendo que o entre los que llevan gafas, cuál es la probabilidad de ser chica. Cosas así. Entonces, estas dos frases te vienen muy bien para lo que es cualquier probabilidad condicionada. Y aquella frase donde no aparecen estas dos, aquellos problemas donde no aparecen estas dos frases, tú tienes que reinterpretar la frase, es decir, intentar escribirla de una de estas dos maneras para interpretar que lo que se están diciendo es probabilidad condicionada o no. Si no, fíjate, por ejemplo, aquí. Aquí en estos problemas que son todos de valles, aunque yo he metido alguno que no lo es para que piquen y se den cuenta de que tienen que tener cuidado, pues aquí dice, siempre dan estas tres probabilidades. La de uno de los sucesos y dos condicionadas. Siempre te dan esos tres datos. Date cuenta que en todos los problemas de segundo de bachillerato de ciencias sociales va a haber dos sucesos A y B. Y luego las probabilidades que te den de esos dos sucesos. Entonces, por ejemplo, aquí, en el primero de esto que lo tengo ya actualizado. No sé si lo has actualizado tú, si no te lo mando. ¿Vale? En este de aquí, eh, en este de aquí, es que no lo puedo pintar porque este es un PDF. Dice, es decir, entre los portadores del virus. Entre los portadores del virus, es decir, ya no me refiero a la probabilidad en general de algo, sino a la probabilidad de algo, pero de un conjunto, de uno de los dos conjuntos, el A o el B, de los que portan el virus. Entonces eso es una condicionada. Y en todos estos de Valle tiene que haber una frase así o parecida. Aquí, el 2% de los nombres de la lista de Ana, es decir, de entre los nombres de la lista de Ana, la probabilidad de ser incorrecto es el 2%. En todos aparece una frase de estas, o sabiendo que, o de entre ellos. ¿Vale? Seguimos para abajo. El 50% de los platos que reparte el primer restaurante están considerados con productos ecológicos. Siendo este porcentaje, bueno, aquí no. Sí. De entre los platos que reparte el primer restaurante, ¿vale? Entre esos platos, el 50% están cocinados con productos ecológicos. ¿Vale? Es decir, siempre aparece o bien el sabiendo que, o bien entre aquellos. Esos son los de valles y probabilidad total. Aquí le he metido, por ejemplo, el 421.8, que fíjate, aquí hay una frase que dice la probabilidad de que un examen escrito en azul sea de una alumna. Eso es una condicionada. Es decir, de aquellos que están escritos en azul, es decir, me restringo al conjunto de los escritos en azul, la probabilidad de ser alumna. Esto es condicionada. Pero la siguiente frase, vamos a ver, la siguiente frase, la probabilidad de que un examen esté escrito en negro y sea de un alumno. ¿Ves? Aquí es más claro porque dice y sea de un alumno. Entonces, eso es una intersección, con lo cual esa probabilidad no aparece en la rama, es decir, esa probabilidad de la intersección entre esos dos conjuntos no aparece aquí en ningún sitio, con lo cual no puedes completar el diagrama en árbol, ¿vale? Para que tengan cuidado un poquito con eso. Después, lo siguiente, que yo ya lo he terminado también, son los problemas de dadas tres probabilidades, que también he visto que yo creo que tienes ahí el PDF, que es dadas tres probabilidades, vale, pues cualquiera de estos, todos los problemas de este PDF con tabla de contingencia. Yo este es el primer año que le voy a hacer así todo y me está yendo muy bien. Entonces, te cuento, tienes que tener claro qué es lo que aparece en una tabla de contingencia. Aquí es lo que aparece en una tabla de contingencia. Pero en la tabla de contingencia no aparecen dos cosas, ni la probabilidad de la unión ni la probabilidad de lo condicionado. Pero con la formulita de la probabilidad de la unión y la probabilidad condicionada, lo que necesitas para encontrar esto aparece todo en la tabla. Probabilidad de A, aquí la tienes. Probabilidad de B, aquí la tienes. Probabilidad de la intersección entre A y B, aquí la tienes.
Es decir, que si me preguntan, lo puedo encontrar en la tabla. Probabilidad de A intersección B para la condicionada a partir de la probabilidad de B. Es decir, aquí tienes la intersección y la probabilidad de B, la intersección y la probabilidad de B. Es decir, que todos estos problemas de dadas tres probabilidades con números, tabla de contingencia. Aquí tienes un ejemplo. El primero sencillo. La probabilidad de A, la probabilidad de complementario de B y la probabilidad de la intersección. Aquí tienes esos tres numeritos. Entonces, si son tres numeritos que se ponen directamente en la tabla, todo es más fácil. Porque aquí el complementario es 0,3, aquí el complementario es 0,3, esto tiene que sumar 1, por lo tanto esto es 0,1. Aquí 0,5 para que esto sume 0,7 y aquí 0,2. ¿Vale? Y pregunten lo que te pregunten, o va a venir en la tabla o utilizando estas dos formulitas lo vas a encontrar. Por ejemplo, aquí, probabilidad. Bueno, este en particular viene aquí. La respuesta a este problema es esto. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir en uno de estos problemas? Que te den dos datos, probabilidad de A 2/5, probabilidad de B 1/2 y te dan la probabilidad de una condicionada. Pues te dan la probabilidad de una condicionada, no se puede poner en la tabla, pero necesitas otro numerito para poner en la tabla y completarla, y de esta información que te das, con la formulita lo sacas. Es decir, esto es 4/5 igual a la probabilidad de la intersección entre A y el complementario de B, partido del complementario de B, que es 1/2. Entonces de aquí sacas la probabilidad de la intersección, que es este numerito, y con esto toda la tabla. Y con toda la tabla lo que te pregunten lo sabes, ¿vale? Yo esto ya lo he terminado, para que sepas un poquito la temporalización. Después veo esto que acabo de terminar hoy, con estos. Lo mismo que los ejercicios anteriores, pero con enunciado. Es decir, del enunciado tú tienes que traducir el lenguaje de la probabilidad, ponerlo en la tabla y da igual lo que te pregunten porque lo vas a saber. Entonces, probabilidad de que disfruten de una beca de alto rendimiento, 0,5. De que este estudio superior es 0,3. Por lo tanto, esto es 0,5, esto es 0,3. Y luego te dicen, se sabe también que el 10% de los deportistas profesionales disfrutan de una beca de alto rendimiento y además están cursando estudios superiores. Aquí este se sabe es el que confunde. Porque tú puedes creer, sabiendo que, pues no. Aquí lo que se sabe es que el 10% de esta gente que disfruta de una beca de alto rendimiento y está cursando estudios superiores, es decir, eso es la probabilidad de la intersección entre AR y ES. Porque no te dice de entre los deportistas de alto rendimiento, o no te dice entre los que están cursando superiores, no te dice de ese subconjunto, no, te dicen que el 10% es del total, el 10% del total de la gente. Sobre todo, no dice aquí del total, pero bueno, a veces lo pone, porque he visto en un problema por ahí que lo pone. Entonces con esto, bueno, aquí el 0,1 y lo terminas, ¿vale? Pero esta creo que era una de las preguntas que me hacías. Esta ahí se refiere a la intersección, pero hay que tener cuidado porque porque aquí no te están hablando de un subconjunto, no sabiendo que entre los de alto rendimiento, sabiendo que ¿vale? Bueno, este siguiente, que yo creo que también es otro de los que me has preguntado, no sé si eran uno de estos, dos de estos tres creo que son. Bueno, una producción, dos siempre desayunan, vale. Estos son los datos que aparece el problema. Y luego la frase dice, además, entre los que siempre desayunan, una población entre los que siempre desayunan. Lo que hemos dicho al principio. De entre los que siempre desayunan, de ese subconjunto, que no es del total, ¿cuál es la probabilidad de que hacer ejercicio regularmente? ¿Vale? De aquí te saca la intersección esta entre ER y S y el problema solucionado, me pregunten lo que me pregunten, ¿vale? Creo que este también me lo preguntabas. Dice, además se sabe que un 8% del total. La probabilidad de la intersección se refiere al total y la probabilidad condicionada no se refiere al total, sino es que de entre uno de los subconjuntos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra la otra cosa? ¿Vale? Y esta también, con un... bueno, esto es la intersección que ya... Bueno, pues nada más. Yo luego veo los problemas que tienen que ver con independencia e incompatibilidad. Le cuento las dos formulitas que necesitan para esto. Y luego me dedico también 2 o 3 días a los problemas más raros y más difíciles. ¿Vale? Un besito, María, y quedamos la semana que viene o cuando nos venga bien. Ya hablamos por WhatsApp. Venga, un besito, chao.